Bienvenidos a Economía. Estados Unidos enviará más dinero a Ucrania, así lo ha comunicado este jueves el Departamento del Tesoro estadounidense. Se trata de 500 millones de dólares adicionales en ayuda económica. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se lo ha comunicado este mismo jueves al primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, durante una reunión cara a cara en Washington. Esta ayuda, que necesita la aprobación del Congreso, permitirá a Ucrania mantener el funcionamiento del gobierno con el pago de salarios y pensiones y evitar que la situación humanitaria empeore. Ucrania, invadida desde el pasado 24 de febrero por Rusia, sufre enormes problemas económicos tras la destrucción de infraestructuras, el cierre de negocios y la reducción de la actividad. Como hemos visto, falta todavía la aprobación del Congreso para que sea efectiva esta aportación extra para Ucrania. Ana Nieto, ¿llegará a materializarse esta nueva ayuda de 500 millones de dólares? Sí, esta ayuda ya estaba aprobada por la anterior aprobación del Congreso. Además, Janet Yellen ha dicho que esto es solamente el principio de lo que necesita Ucrania. Esta ayuda se va a destinar al pago de salarios, al pago de pensiones, al pago de programas del gobierno de Zelensky. Pero ya ha dicho que la Casa Blanca va a ir la semana que viene al Congreso para pedir autorización para recabar más fondos con los que ayudar a este país. El compromiso que ha tenido la secretaria del Tesoro con el primer ministro ucraniano se ha producido en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, además del G20, donde se está hablando sin duda ninguna del impacto de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia. Una de las cosas que hemos aprendido en estas reuniones es que Ucrania necesita alrededor de 5.000 millones de dólares al mes para mantener el gobierno funcionando y para labores de reconstrucción. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha pedido cooperación de todos los países para Ucrania y ha pedido que esta cooperación se materialice en donaciones directas y no préstamos, porque Ucrania no tiene capacidad para endeudarse mucho más. Y tras varios días de esas reuniones internacionales en Washington de las que nos hablas, ¿qué ambiente se respira? Pues de mucha tensión, de bastante tensión. Hoy jueves el Comité Financiero y Monetario del Fondo Monetario Internacional no ha podido aprobar su tradicional comunicado al término de la reunión porque no ha habido unanimidad. Rusia no ha querido aprobar un documento en el que se criticaba la guerra. Ahora mismo esto se une a la reunión que ayer, el G20, en la que se vio que los ministros se levantaban de la reunión cuando tomaba la palabra el ministro ruso. La secretaria del Tesoro el jueves ha dicho en una rueda de prensa que no se puede actuar como si no pasara nada y que Rusia tiene que ser responsable y coherente con sus posiciones. Además, la secretaria del Tesoro ha comentado la posibilidad de que Rusia tenga que participar en la reconstrucción de Ucrania. Una de las cosas que ha desestimado es tomar parte de los fondos congelados que tienen varios países desde el Banco Central ruso para utilizar estos fondos en la reconstrucción de Ucrania. Dice que puede traer algunas consecuencias y sentar algunos precedentes que pueden ser complicados de deshacer. Una última cosa que la secretaria del Tesoro ha hecho es llamar la atención también a China, un país con el que se están teniendo cada vez más dificultades. Se le ha pedido que se adhiera a las normas internacionales y que si no podría sufrir las consecuencias. Gracias, Ana, desde la Bolsa de Nueva York. Elon Musk no se rinde y está valorando lanzar otra ofensiva para hacerse con el control de Twitter. Para la compra, el magnate ha reconocido que esta vez ha reunido 46.500 millones de dólares. En los documentos presentados este jueves a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, Musk afirma que tiene compromisos con el banco Morgan Stanley para obtener dos préstamos, uno de 13.000 millones de dólares y otro de 12.500 millones. El multimillonario también prevé destinar 21.000 millones de dólares de su fortuna personal para completar la operación. Se trata del segundo intento de la OPA agresiva para hacerse con la plataforma. El primero fue la semana pasada cuando Musk ofreció cerca de 43.000 millones de dólares. Y en medio del aumento de los costes de las materias primas y la energía por la guerra, las principales empresas mundiales de alimentación y bebidas están aumentando sus precios. El gigante suizo de la alimentación, Nestlé, dijo que había subido los precios un 5,2% en los 3 primeros meses de este año. La empresa advirtió de que serán necesarias nuevas subidas de precios a lo largo de 2022.
La francesa Danone también ha advertido de nuevas subidas de precios. Como decimos, la guerra de Rusia en Ucrania ha aumentado la inflación al cortar las exportaciones clave de cereales y petróleo de la región. Es la última señal de que la inflación, que está alcanzando máximos históricos en varios países, seguirá afectando a los consumidores en los próximos meses. Como vemos, esta guerra en Ucrania ha llevado a que los precios de muchos alimentos se disparen. El sector agropecuario ya se encontraba en crisis por la pandemia de COVID-19 y ahora el conflicto armado ha empeorado mucho la situación para los consumidores. Consumidores que llegan a elegir si encender un electrodoméstico, si repostar gasolina o si comprar un alimento. Para hablar de esta complicada situación, conectamos con Juan Echanove, vicepresidente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la organización humanitaria internacional CARE. Gracias por estar esta noche con nosotros. Estamos ante dos crisis que afectan a los consumidores. ¿La crisis energética va ligada a la crisis alimentaria? Sí, muy buenas noches. Bueno, están absolutamente ligadas, por supuesto. Primero por su causa, en los dos casos derivada del conflicto que se está viviendo, de la invasión de Ucrania, pero sobre todo las relaciones porque el incremento del precio de la energía al final le pasa factura al agricultor, pasa factura a la cadena del frío y incrementa el precio del alimento. Pero es que por otro lado, esta crisis o este aumento del precio del petróleo también va ligado a una falta de suministro de fertilizantes. Si no hay suministro de fertilizantes suficientes, disminuye la capacidad de producción por parte de los agricultores, lo cual va a hacer que en el mediano plazo la disponibilidad de alimentos a nivel global decrezca. Con lo cual, sí, evidentemente las dos están completamente ligadas. ¿Y hay posibilidad de que nos enfrentemos a una crisis de abastecimiento a nivel mundial? Bueno, yo creo que habría que diferenciar dónde. Va a depender mucho de diferentes geografías. Hay algunos países que ya están sufriendo una crisis de desabastecimiento de alimentos. Son aquellos que son muy dependientes de las importaciones de trigo, porque no podemos olvidar que Ucrania era el principal suministrador de trigo para organizaciones de asistencia internacional como el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, países como Yemen, países como Siria, países en conflicto que dependían de ayuda humanitaria, se enfrentan ahora mismo a un riesgo de desabastecimiento. Hay una posibilidad real de desabastecimiento en otros países del sur global, en América Latina, en África, en Asia, pero que va a venir ligada sobre todo a cuánto pueda o no durar la guerra. Pero más que crisis de desabastecimiento, yo hablaría de una incapacidad por parte de los consumidores para adquirir los alimentos, aun si están disponibles, debido a esa subida brutal de precios. En Europa, en Estados Unidos, no lo veo probable, porque al fin y al cabo los alimentos van a estar disponibles para aquellas economías que las puedan pagar, porque van a ser algo más escasos. Por tanto, las economías de los países más ricos van a poder afrontar todavía, aunque a una factura de mayor coste, la adquisición de alimentos. Y muy brevemente, si miramos América Latina, la región busca posicionarse como abastecedor de materias primas. ¿De qué manera se están beneficiando del alza de los precios los países latinoamericanos? Pues yo creo que muy poco, de hecho, porque algunos países son exportadores de materias primas, pero otros son muy dependientes y los dependientes están afectados. Los países que exportan realmente, la mayor parte de ellos exportan productos agropecuarios como cacao, como azúcar, otras commodities que no son necesarios en un momento de seguridad alimentaria, no es el problema principal. Y por otro lado, porque la capacidad de aumentar producción tiene ciertos límites. O sea que yo no hablaría realmente de beneficios y prácticamente en una escala mayor o menor la crisis, desgraciadamente, puede afectar prácticamente a todos los países. Gracias, Juan Echanove, desde Madrid. Muchas gracias a vosotros. Cambiamos de tema. Han pasado 9 años desde que la fábrica textil Rana Plaza se derrumbase en Bangladesh. Una tragedia que le costó la vida a más de 1000 personas. El accidente expuso al resto del mundo las peligrosas condiciones laborales de los trabajadores del sector textil en este país. Desde el derrumbe hay cuestiones que han mejorado, pero otras, sin embargo, aún necesitan un gran cambio. Justo a las afueras de Dhaka, la capital de Bangladesh, se encuentra una de las fábricas textiles más nuevas y modernas del país. Los talleres los gestiona la empresa Beximco. Aquí 40.000 empleados fabrican jeans para las principales marcas de Estados Unidos y Europa. La novedosa fábrica fue construida con tecnologías punta tras el colapso del antiguo edificio. Por eso un desastre como el de Rana Plaza aquí sería ahora impensable. Lo sucedido en Rana Plaza dejó un terrible recuerdo.
¿Aprendió Bangladesh de todo esto y cambió? La respuesta es sí. Las fábricas de Bangladesh son las más fiables del mundo desde el punto de vista de la seguridad civil, eléctrica y contra incendios. Tras la tragedia, las leyes de protección de los trabajadores han mejorado, aunque los derechos laborales tendrían que modernizarse en muchos lugares del país. En Beximco los salarios superan la media. Nuestras condiciones de trabajo han progresado mucho en comparación con la situación de hace unos años. Gracias al Todopoderoso, con mi salario actual tengo una vida muy digna. Aún así, las condiciones son muy diferentes en otras fábricas. Bangladesh adoptó leyes internacionales destinadas a mejorar los derechos laborales. Pero el problema es que algunas de estas regulaciones tienen lagunas y, según líderes sindicales, son abusivas. En nuestra legislación hay una ley de terminación de la relación de trabajo. De acuerdo con esta ley, el empleador puede despedir a cualquier trabajador en cualquier momento sin causa justificada, incluso si la fábrica va bien y tiene suficientes pedidos. Bangladesh es el tercer productor textil del mundo, pero un tema importante siguen siendo los bajos salarios. Aunque este sector siga fuerte y los trabajadores estén mejor protegidos que antes, todavía hay mucho que mejorar. Pues de momento esto es todo en la economía. Encuentra más información en nuestras redes sociales y en la página web. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta pronto.